Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Buen comienzo de semana para todo el mundo. Aquí estamos en Construir TV Noticias en un feriado raro porque es un feriado puente, así que es un feriado alternativo, en una semana mucho más corta y con un montón de novedades. Básicamente, la más importante, a 3 días de que comience el mandato del nuevo presidente elegido por todos los argentinos, el ingeniero Mauricio Macri, y un nuevo ciclo. Por lo tanto, es interesante aprovechar estos días también para hacer un balance de las cosas que se han hecho, de las cosas que faltan, no solamente a nivel político, sino también a nivel mundial. Así que le damos la bienvenida a Sofi Caram. ¿Y de qué vamos a hablar, Sofi? Hola, Fede, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Buen feriado para todos allí en casa. Contarles que vamos a estar detallando de alguna manera las leyes que pasaron por el Congreso de la Nación, porque el Congreso va a ser protagonista de este nuevo ciclo también. Ahora ya no hay mayorías en ambas cámaras, al menos que respondan al Poder Ejecutivo. Se va a dar una nueva configuración en este sentido y la idea entonces es hacer un raconto de cómo ha trabajado el Congreso Nacional en estos últimos años y sobre todo cuáles han sido las principales iniciativas del Poder Ejecutivo que se vieron plasmadas en el Congreso de la Nación y que hoy son leyes pilares fundamentales de estos 12 años de este último proceso. Así que vamos a estar haciendo un detalle exhaustivo de todas esas normativas y también de las que podrían haberse tratado a nuestro criterio y no se debatieron. Y ahora le toca el turno al señor Valmiro Mainetti. ¿De qué va a hablar, don Valmiro? ¿Cómo va, Fede? Feliz feriado para todos y para todas del otro lado de la pantalla. La revista Times eligió los 25 mejores inventos del año 2015. Entre ellos, un invento argentino. Bueno, vamos a estar conociéndolos en detalle. Decía Sofi, inevitable además en diciembre que el balance aparezca. Hasta en la vida personal uno lo arma, hasta cuando uno no quiere hacerlo, en algún momento, por más que nos escape, aparece ahí el debe y el haber, qué se prometió ese inicio de año que nunca cumplió, qué logró también, ver qué se jura. Sí, bueno, pero eso, la dieta la prometemos siempre, Juan, y hay gente que todos los lunes uno promete la dieta y finalmente somos débiles, el martes ya nos estamos clavando una porción de torta infernal. Pero lo cierto es que se termina un ciclo, sí, se termina un ciclo, 4 años de Néstor Kirchner, 2 mandatos a posteriori de Cristina Fernández de Kirchner, los 12 años de la gestión K, si se quiere, y es verdad que se hizo mucho. Es cierto que se hizo mucho, lo cierto es que en 12 años han pasado tantas cosas que hay cosas que ha naturalizado, hay cosas de las que se ha olvidado, y bien vale la pena el balance. Sofía, ¿empezamos? Podemos empezar, Fede, sí, refrescando aquella primera ley que generó el Congreso Nacional y que marcó que empezaba un cambio de época en materia de derechos humanos en la República Argentina. Esa pizarra que ustedes veían ahí marcaba como mayoría absoluta a la derogación de las leyes de punto final y obediencia debida. Sabés que recuerdo incluso de haber tenido la oportunidad de estar cubriendo ese día en el Congreso, en donde organismos de derechos humanos estaban en los pasillos del Congreso Nacional, realmente anonadados, no podían creer lo que estaban viviendo. De verdad, en ese momento empezaron a sentir que había un camino que se empezaba a desandar y otro que comenzaba nuevo y tenía que ver con la búsqueda de justicia, con terminar con estas leyes que habían permitido la impunidad de los genocidas, de los represores de la última dictadura cívico-militar. Era el 21 de agosto del año 2013 y allí comenzaba realmente una historia diferente en materia de derechos humanos. Sí, diferente, y también hay que destacar el trabajo enorme de Eduardo Luis Valde, quien era secretario de Derechos Humanos en ese momento, que junto con un grupo enorme de abogados también empezaron a estudiar por dónde podía meterse la fisura, porque en realidad no se podía volver atrás. Cuando una ley ya aparece, cuando una ley es decretada, la obediencia debida, el punto final que nos llenó tanto de dolor a todos o a gran parte de los argentinos, no había vuelta atrás. Aparecen los nietos. Había quedado fuera de esas leyes de indulto todo lo que habían hecho, los horrores que habían cometido con esos bebés que habían entregado casi como si fueran cachorritos. Y a partir de ahí se logra pegar la vuelta legal y a partir de ahí se logra pegar el paso atrás de la obediencia debida y el punto final. Y es cierto que no se habla de revancha y es cierto que no se habla de odio, pero sí se debe hablar de justicia. Un país que no tiene justicia es muy difícil que mire hacia adelante sin bronca y sin revancha y sin odio, porque cuando uno comete un delito, uno debe
pagarlo, en todos los órdenes de la vida. Realmente ese momento fue histórico. Me quedo con la postal de un histórico discurso de Néstor Kirchner en la puerta de la ESMA, que también prometió un montón de cosas que lo cierto es que veníamos golpeados, no creíamos demasiado. Me acuerdo la cinematográfica escena de la bajada del cuadro, que en realidad después tiene un cuento porque fue un poco espectacular y todos nos miramos y dijimos, ¿era necesario armarlo de esta manera? Y el relato de Kirchner era que él había pedido un montón de veces que se sacara el retrato de Videla de ese pasillo de los presidentes y no le hacían caso. Entonces fue y lo ordenó él. Y ese día en la ESMA, Fede, que vos recordás, Néstor Kirchner pidiendo disculpas en nombre del Estado, ¿no? Algo que no había sucedido nunca. El terrorismo había sido terrorismo de Estado y por primera vez el Estado argentino le pedía disculpas al pueblo argentino, a las víctimas, a sus familiares, por lo que había hecho entre el 76 y el 83. Un camino nuevo entonces que llegó hasta que incluso la semana pasada hayamos recuperado al nieto 119 con el enorme trabajo de las abuelas, Mario Bravo, que incluso viviendo una historia prácticamente única con su mamá viva y volviéndose a abrazar con su mamá, una foto que nos llenó de amor a todos los argentinos en este fin de año, también en este fin de ciclo, ¿no? Vamos con el siguiente, y el siguiente habla de educación pública, Sofía. El siguiente habla también de un cambio muy, pero muy importante en educación pública. 14 de diciembre del año 2006 cambiaba la ley en materia de educación en la Argentina porque la ley de educación nacional se reemplazaba por la ley federal de educación, una ley que fue ampliamente consensuada por todo el arco político. Entre otras cosas, fijó, por ejemplo, la obligatoriedad para la sala de 5 años, algo muy, pero muy importante en todo el país. Subió las exigencias para la carrera docente. Sí, la obligatoriedad que además lo que hace en realidad también es dar la vuelta en cuanto a un montón de papás que si no tenían al Estado diciendo, señores, es obligatorio, debían pagar para que exista ese espacio para los niños. El preescolar, ¿no? Lo que conocemos como el preescolar. Hoy por hoy es público, es gratuito y debe ser garantizado para todos los niños y las niñas en la República Argentina. Además, estableció el acceso a la informática y a los nuevos contenidos educativos. Luego después vino el programa de las computadoras, ¿no? De Conectar Igualdad, que se había hecho en Uruguay, que se venía elogiando y mucho en la República Argentina y luego el gobierno lo imitó y lo llevó adelante. Hoy es una realidad que además ha garantizado el propio gobierno, que va a seguir. De hecho, se ha replicado en la ciudad de Buenos Aires en manos de Mauricio Macri. El siguiente tiene también que ver con un emblema, que era una metáfora del país, si se quiere. Aerolíneas Argentinas, la reestatización de Aerolíneas Argentinas prácticamente regalada, fundida de cualquier manera, con todo el dolor que implicaba para todos nosotros. Fue en el año 2008 que comenzó a debatirse y se efectivizó en 2012. Aerolíneas Argentinas vuelve entonces en este periodo a manos del Estado, luego de haber pertenecido al grupo Marsans, un grupo accionario español. Su titular hoy está preso en España, recordemos también por malversación de fondos. La empresa quedó completamente vaciada, los vuelos no salían, los sindicatos estaban en el aeroparque protestando día por medio por las condiciones de trabajo, porque la aerolínea no tenía aviones, porque estaba siendo vaciada la empresa. Bien, pero lo interesante de esto es que estaba siendo vaciada porque se lo permitieron. Hubo un contrato, por eso yo hablaba de prácticamente un regalo. Hubo un contrato que permitió todo eso, que eso es muy impactante también, que se haya hecho de tal manera la cosa que no se pensara en cuidar desde ningún punto de vista y que un empresario pudiera hacer lo que Sofía estaba relatando. 2008, les decía, Aerolíneas Argentinas. En ese mismo año, además, las AFJP, no menor, ha sido para Cristina Fernández, para la presidenta, la ley que ha sido fundamental para poder llevar adelante otros proyectos, como por ejemplo la asignación universal por hijo. Perdón, ¿y no fue el trampolín también para Amado Boudou? Por supuesto, y de hecho también fue el motivo por el cual el vicepresidente Amado Boudou, más allá de que la justicia está investigando qué es lo que está sucediendo con la causa Chicone, el motivo, según aseguran en el gobierno nacional, por el cual algunos grupos económicos fuertes apuntaron especialmente contra el vicepresidente porque fue el que ideó la iniciativa de volver a manos del Estado los fondos de las jubilaciones y pensiones que estaban en manos de privados. ¿Por qué? Porque hay empresas privadas, mediáticas algunas, que tenían acciones en las AFJP y que, claro, vieron afectados sus intereses económicos a partir de la reestatización. Lo cierto es que asignación universal por hijo, el plan Procrear, Progresar, muchos planes hoy de asistencia y de políticas de Estado, derechos adquiridos también por los argentinos, salen de la caja del ANSES de las jubilaciones porque se han puesto en movimiento
esos fondos y han generado mucho más dinero del que había antes. ¿Se sabe en manos de quién va a estar el ANSES ahora que me lo estás...? Hoy no. No, bien, No, todavía no lo sabemos. Lo que sí, digamos, es también importante destacar es que ahora, a partir de ahora, hubo un fallo, lo recordamos, la semana pasada incluso la Presidenta de la Nación hizo caso a ese fallo mediante un decreto de necesidad de urgencia que obligó a devolver parte de la coparticipación a algunas provincias, 15%. Ese dinero es del ANSES. Entonces hay ahora también cierto riesgo o cierto temor por parte del gobierno electo respecto de los fondos del ANSES que estaban siendo beneficiados, digamos, por esta parte que se les sacaba a las provincias y que ahora la Corte Suprema ordenó devolverlas. Habrá que ver también cómo continúa la administración de estos fondos que estuvieron en manos de Diego Bocio durante estos años. Les hablaba del año 2012. YPF vuelve a manos del Estado. En ese año también, otra de las leyes fundamentales que votó el Congreso Nacional, que no fue aprobada por el PRO, por ejemplo, por el partido que va a asumir ahora el gobierno, por Mauricio Macri, que sin embargo, cosas de la historia, ha decidido mantener a YPF, al menos eso es lo que anunció en campaña, en manos de mayoría accionaria estatal. En el 2009, la conocida por lo simbólico y también por la importancia que tiene para todos nosotros los que trabajamos en medios de comunicación, la ley de medios, que también había sido fallida desde la vuelta de la democracia. Se había intentado ayornar esta ley de medios, la ley de medios que nos regía hasta hace muy poco tiempo, hasta el 2009, en realidad después, porque cuando se promulga, en el 2000... creo que fue ese mismo año, Fede. No, pero creo que fue ese mismo año. Sí, ese mismo año. Bien, era la de la dictadura. Sí. Y tenía algunas cosas que si uno los leía eran impactantes, eran de unas barbaridades impresionantes que creo que todos los ninguneábamos esas barbaridades. Sí, hasta establecía la censura, digamos, no, por eso tenía barbaridades que eran como inenarrables. Sí. Bueno, se aprobó esta ley que además, Fede, venía discutiéndose, como vos decías, se venía peleando desde el retorno de la democracia. Sí. Y que hay muchos intereses también ahí, inevitablemente. Obvio. Hay mucho... En realidad en todas estas temáticas se han metido en lugares muy complicados y que eran muy difíciles y que eran batallas que no cualquiera se animaba a dar. Sí, y quienes sí se venían animando a dar esa batalla era el grupo de comunicadores que venía trabajando por esta nueva ley de servicios de comunicación audiovisual desde el 83. Lo que hace el gobierno en el 2009 es tomar ese proyecto de ley de esa misma organización que venía tratando de empujar para que salga del cajón la iniciativa y finalmente se aprueba, obviamente, con muchísima polémica en el medio y con una puja de intereses impresionante. Todavía sigue porque la justicia ha incluso avalado mediante una cautelar, la Corte Suprema ha avalado mediante una cautelar que el grupo Clarín, al menos por el momento no está la cuestión de fondo resuelta, pero que el grupo Clarín por ahora no desinvierta según lo que establece la AFSCA, sino que haga una desinversión voluntaria. El gobierno de Mauricio Macri dijo y ya anunció de todas maneras, va a estar bajo la órbita de Lombardi esta discusión tal vez, que va a modificar algunos puntos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Veremos porque el debate va a seguir. El 2010 fue una fiesta, creo que para todos nosotros, porque acompañábamos un pedido que entendíamos que era tremendamente justo. Y estamos hablando del matrimonio igualitario. Laburó muy poco Néstor Kirchner en la Cámara de Diputados como diputado, porque recordemos fue electo diputado nacional. Pero la única ley que él realmente se comprometió a llevar adelante, que se sentó en su banca y que levantó la manito y la votó, fue esta, la ley del matrimonio igualitario. Alguien dijo una vez, el kirchnerismo logró ir construyendo mayorías en base a reivindicar derechos de las minorías. Y la verdad es que este ha sido el emblema del gobierno de estos años, porque ha logrado no solo ser punta de lanza en América Latina y en el mundo. La Argentina es uno de los pocos países que tiene una ley de matrimonio igualitario y que las parejas del mismo sexo tienen exactamente los mismos derechos que las parejas de diferente sexo, sino que además también ha generado un debate hacia adentro en materia de ampliación de derechos, un avance que muchos de nosotros no nos hubiéramos imaginado ni animado a imaginar unos años atrás.
quienes tienen que pagar medicina prepaga saben que era necesaria. Igual sigue siendo mamá, se queja mes a mes, te diría. Cuanto más años vas cumpliendo, más cara resulta la cosa. Y estoy hablando de la medicina prepaga, una ley que las regule, por Dios. Antes hacían lo que se les cantaba, imagínense si ahora nos quejamos. Sí, se aprobó una ley que regula a las empresas, pero porque aunque parezca mentira, no había una reglamentación, no había una regulación de las empresas de medicina prepaga. Ahora esta ley de alguna manera le sirve al usuario para poder llevar adelante algunos litigios, aunque no deberían judicializarse algunas prestaciones, remedios oncológicos, por ejemplo. Los enfermos oncológicos saben que muchas veces tienen muchos problemas para que las prepagas cumplan. El ingreso a una obra social, si ya tenés una enfermedad preexistente, según establece esta ley que se ha aprobado en este periodo, no deben impedirte poder contratar una obra social si tenés una enfermedad preexistente. Bueno, en la realidad muchas veces eso no ocurre y hay que judicializarlo, pero la ley está, ahora el trabajo también es de todos para que se cumpla, ¿no? Sí, es cierto que si tenés cualquier tipo de afección un poco atípica, resulta muy, pero muy trabajoso que la prepaga se haga cargo. Así sea de un estudio, ¿eh? Si no se la rompe el equipo, es que justo ese día no pueden y resulta muy trabajoso. La verdad es que enoja mucho, porque además si uno tiene un problema de salud, lo que menos tiene ganas de andar discutiendo en diferentes oficinas. Vamos a la siguiente. Al 2012 se aprobó la ley de muerte digna, también tremendamente aplaudida esta ley porque era necesaria. Sí, una ley en la Argentina que de alguna manera sucedía, de hecho, en las salas de los hospitales, en las salas de terapia intensiva de los hospitales. Lo que hizo el Estado en 2012 fue otorgar el derecho a decidir a las personas en estado terminal a cesar con lo que se denomina el encarnizamiento terapéutico, es decir, con decidir no seguir conectado a un respirador artificial, ya sea una persona para sí misma, con una voluntad anticipada o que pueda manifestar esa voluntad ante el médico o sus familiares. También cesar con la alimentación o con la hidratación en caso de que esos sean los soportes vitales. Gracias a esta ley no se extiende la vida más allá, no hay más sufrimiento si es que la persona o la familia lo desea y puede terminar con tratamientos que lo único que hacen es extender la agonía. Este mismo día en el Congreso de la Nación también se aprobaba la ley de identidad de género, que de la mano de la ley de matrimonio igualitario y de la ley de muerte digna fue el gran paquete en materia de ampliación de derechos. Ley de identidad de género, hoy cualquier persona se sienta como se sienta, mujer o varón, puede tener un documento que represente esa identidad de género elegida. Y el último, pero en realidad no es el último cierto, son como un punteo arbitrario de algunas de las más emblemáticas, porque yo mientras leía esto faltaba, por ejemplo, el tema de los genéricos, que fue de las primeras medidas monopólicas en donde se metieron con Ginés González García allí blandiendo la espada, si querés, pero ante los titanes de los laboratorios, que vaya si son poderosos, y se metieron ahí un montón, la verdad es que son un montón, pero el último en esta tanda es el nuevo Código Civil y Comercial, que es también de los más fresquitos, si se quiere. Sí, también emblemático, que además nos cambia la vida a los argentinos, ya está en vigencia y nos cambia la vida a los argentinos en un montón de cuestiones a nivel cotidiano. Ya no hay causal de divorcio, por ejemplo, solamente si una de las partes quiere terminar con el contrato de matrimonio puede hacerlo. Ahora hay distintos tipos de matrimonios, se pueden hacer acuerdos prenupciales, se ha agilizado también el método de la adopción en este nuevo Código Civil, se le ha puesto tiempos a la justicia para que un niño no esté dando vueltas durante años esperando ser adoptado, y también parejas, familias queriendo adoptar, primando sobre todo el derecho del niño por sobre el adulto. El nuevo Código Civil incluso también ahora legisla también en cuestiones comerciales y ha modificado en cuestiones comerciales, ha agilizado un montón, por ejemplo, de cosas. una sola persona puede armar una sociedad, antes tenías que Exactamente. juntarte con alguno. Por citar algunas, en la próxima, Sofi, te propongo lo que falta, lo que a lo mejor se intentó y no se pudo, lo que no se tuvo ganas también, lo que se prefirió políticamente mirar para el otro lado. Vamos a estar hablando de eso. Pero ahora vamos con Balmy, a ver este ranking de revista Times que habla de un montón de inventos, un ranking de inventos de este año, los inventos más importantes de este año, Balmy. La revista Times, esta publicación norteamericana, todos los años hace una selección de los 25 mejores inventos de cada año. Y en el 2015, dentro de estos 25 inventos, hay un invento argentino. Y si les parece, vamos a repasar algunos de estos inventos o los que consideramos nosotros más importantes. Comenzamos con el invento argentino. Se trata de una pantalla LED
que se coloca en la parte trasera de un camión y una cámara que va adelante, en la cabina del conductor, transmitiendo en vivo lo que sucede delante. Y de esta forma, el camión se vuelve, como podríamos decirlo, transparente para el conductor que va detrás y para adelantarse sin problemas. Pero ¿sabés los accidentes que prevenís con esto? Porque la gran cantidad de accidentes que hay por sobrepaso de camiones o de colectivos enormes y que de repente, por imprudencia también, porque los accidentes son todos por imprudencia en general en las rutas, pero digo, con esto evitaríamos un montón, es maravilloso, es una cámara que te transmite atrás, tenés en vivo la ruta. Totalmente. Una de las maniobras que causa, bien vos lo decías, más accidentes en las rutas es casualmente el adelantarse a los camiones. Bueno, la empresa Samsung está poniendo en práctica este invento que viene desde nuestro país. Y después yo propongo, cuando el camión está parado, ponemos Construir TV Noticias. Claro. Tenemos sí. un arreglo. ¿Viste cuando se paran en el puerto, ponele? Perfecto. Que tenés tantos parados. Sí, ponemos sí. Construir TV Noticias. Ahí el se canal espera- de los trabajadores y ahí la Claro. gente espera fantástica. Cuando se espera la descarga o la carga de los camiones, que eso lleva tantas horas, bueno, ponemos la pantalla, Construir TV y bueno, y ahí nos juntamos Perfecto. alrededor de los acoplados a mirar Construir TV. Claro. Imagínate Otro, tu cara gigante, Sofi, qué el presión. totó de Sofi. Sofi, deberíamos hacer un plan totó, porque realmente sería un homenaje. o sea, la comparación entre mi cara y ¿cómo se dice? Las bondades de Sofi Bueno. no me dejan bien parado en lo absoluto. Le digo, pero bueno, comparar mi cara con el cuerpo de Pido Sofi disculpas. no No fue sería la intencional, no fue comparación más intencional. feliz. de Vamos con el todas. siguiente invento, El vamos. siguiente es un sensor de gluten portátil, ideal para personas celíacas o sensibles a esta sustancia, bautizado Nima. Este aparato lo que hace es probar una comida y en tan solo 2 minutos determina si puede ser ingerida o no, mostrando una carita feliz o triste, ¿no? Si te pone una sonrisita y si no, podés consumirlo una carita triste. Mirá, La idea bien. de los inventores es expandir esta idea para detectar otros alimentos alérgenos. Porque hay lo que contaminación pasa, cruzada a bueno, veces. lo que pasa Sí. es que la gente que no puede, que es celíaca, no puede ni siquiera comer en un recipiente en donde se haya cocinado algún producto que les haga mal. Automáticamente eso se contamina y les hace mal. Muchas veces, a veces hasta desde la buena fe, a veces no tanto, se les asegura y se les jura que ha sido cocinado y preparado de la manera ideal para que no exista ningún tipo de contaminación y la verdad es que no es cierto. Con esto estarían evitando, porque probar solamente hace que recaigan nuevamente en la enfermedad. Es bastante jorobado ese nivel, es muy molesto, es muy engorroso y resulta un enorme trabajo volver a negativizarse de alguna manera, si cabe el término, si no es, pido disculpas. Pero digo, la idea sería esa, es más que interesante, es muy interesante. Otro de los inventos, y estaría muy interesado en esto, tiene que ver con que una ONG inventó una vivienda para personas en situación de Es tu indigencia. caso, Valmiro, por Justamente Dios, qué sería alegrón. como para solucionar este problema. Mirá qué lindo, además. Es muy linda esta vivienda, consta de 102 departamentos, centros médicos, sala para hacer ejercicios y aulas para clases. Perfecto, no salís de ahí, Valmiro, te encerrás. Yo transmito el programa desde allá, le digo, no Pasale el tendría dato a ningún Carolina problema. Stanley, la nueva ministra Sí, de Desarrollo Social. sí. Le va a servir ahora. La idea es poder ¿Por ahí? reinsertar en la sociedad a personas que tienen principalmente problemas, que se encuentran en situación de calle o tienen adicciones. No sería, lo mío sería solamente una situación de problemas con la vivienda, nada De más. calle, punto. De calle. ¿O querés nada contar más. algo? No, Ok, no hace perfecto, falta contar. perfecto, no. No hace falta contar nada. Bien, perfecto. Bien, otro de los inventos que estamos analizando en el día de hoy tiene que ver con un completísimo monitor para bebés. Yo te lo pondría a vos también, Valmiro. Para saber dónde ando. Para chequearlo. También Que no se nos figura entre pierda. los grandes inventos de este año. Se Pará, trata de parece una... la pulserita de los presos, me da impresión. Claro. No, está buenísimo para chiquitos que han tenido amenaza de muerte Bueno, súbita está y bien. ese tipo de Está cuestiones bien. y entonces A mí, tenés que me monitorearlo. entraría justo Está ese, buenísimo. mire. Lo pondría acá así, en el tobillo, entraría perfecto. Sería fácil de Ya estás grande, De me monitorear. parece. Sí. Bueno, decíamos, se trata de una tobillera que se coloca al más pequeño y mediante una aplicación para smartphones le informa a los padres la frecuencia cardíaca, la temperatura corporal, la posición en que se encuentra y más datos de utilidad para sus progenitores. También puede predecir cuándo se levantará de la siesta. Así mismo. Bueno, y esta por ahí les interesa a ustedes dos, este invento, ropa interior femenina inteligente. Yo ya para tarada estoy yo, así que soy la bomba. Por eso. Por favor. Usted necesita una bombacha inteligente. Sí, ¿verdad? sí, Porque dice sí, uno, sí. bueno, Así para me tarado parece. está uno. Por entonces, eso, para claro, tarada estoy yo. Tal Que cual. piense por mí, ¿no? Claro.
Claro. Se trata de una bombacha creada por la empresa Sinks que se propone eliminar el uso de tampones y toallas femeninas. Así esta prenda está confeccionada con tejido antimicrobiano y con diferentes capas de control de humedad que tienen la capacidad de absorber los fluidos y neutralizar los olores. Esta prenda es lavable y se puede utilizar de forma indefinida, obviamente, una vez que se lava. No es ser inteligente, perdón. Si ese es el concepto que tienen de inteligencia, perdimos. Eso sería una eficiencia. Eficiente puede ser, qué sé yo, práctica. Para mí está al borde. Inteligente es que me resuelva ecuaciones. Digo, che, me conviene el precio. Que te avise que tenés que pagar las cuentas. Claro, claro. Hoy es el cumpleaños de tal. Claro. Y me habla y me va avisando. Eso es inteligencia. Claro. Lo que falta de Sofi para mañana. No podés, lo que nos falta. No, está bien, está bueno. Prometemos entonces para mañana, seguimos en el derrotero feriado, hablar de las cuentas pendientes. Dale. ¿Cuáles son las leyes que este gobierno y que en este periodo no se han discutido, no se han aprobado, a nuestro entender, por supuesto, y con la expectativa tal vez de que se puedan tratar en algún momento? Destacamos ahora el Trabajador del Día, están con un emprendimiento en Tandil. Es la Asociación Civil Queremia Cipiantao. Desarrollan un proyecto de inserción social y laboral para personas en tratamiento de salud mental. Consta de un local de café atendido y trabajado íntegramente por pacientes. Ahí están los chicos. Con este tipo, genios totales, con este tipo de trastornos. Desde la institución afirman que la idea es desestigmatizar la vulgar idea instalada de que una persona con alguna enfermedad mental es un loco. La Asociación Civil firmó un convenio con el Hospital Municipal Ramón Santa Marina y con gestión del Instituto de Salud Mental Tita Brivio. Para colaborar, Queremia Cipiantao necesita contar con una máquina de café tipo comercial y vajilla para el equipamiento del bar. Así que si están escuchando está buenísimo porque entre todos podemos ayudar a la gente de Queremia Cipiantao. Es en Tandil, reitero. Si tenés alguna posibilidad de ayudarlos, los podés contactar a través de su Facebook, Queremia Cipiantao, ahí como se escribe. El correo es flor-deencia con C, @yahoo.com.ar y el teléfono es anteponiendo el 0249 154217445. Ahí salieron todos los datos. Ojalá les vaya bien. Beso enorme a la gente de Queremia Cipiantao. Muy lindo emprendimiento. Nos despedimos. ¿Agentes bursátiles conocemos alguno? No. Conozco al hombre de la bolsa. Que es otra cosa. No sería lo mismo. Y distribuidores mayoristas. Aguanten los distribuidores mayoristas de golosinas. Y los que venden papel higiénico también. Muy barato. ¿Cómo me asocias eso? Sí, porque el papel higiénico está caro. Entonces vas y compras al por mayor papel higiénico mucho más. ¿Vos a quién le agradeces? No recuerdo a quién tendría que agradecerle y o mejor ¿Vos que no algún distribuidor mayorista conocés seguro? Obviamente, pero mejor no recordarlo en este momento. Bien, ha sido bellísimo. Hacer Mañana... un puente, mirá. Sí, mañana claro, porque es el feriado puente. Estuvieron geniales. Mañana otro feriado más. Así que atragantate de feriado, Sonso. Nos vemos. Chao.